Ahí está. Damos el consentimiento informado ahí para Zoom, que estamos de acuerdo con la grabación, y ahí estamos. Bueno, el primer encuentro, como les contaba, empezamos a ver, o a intentar ver qué es la espiritualidad, porque recordemos, dijimos que es algo muy, muy interno, muy individual, más allá de todas las enseñanzas que vamos compartiendo y el recorrido que vamos haciendo. La definición de espiritualidad es propia, es el encuentro de cada uno con su espíritu como lo pueda hacer. Desde nuestro lugar de la escuela acompañamos, damos información, herramientas, etcétera, para que cada uno después haga su recorrido, ¿ok? Pero ya estuvimos viendo que la definición de espiritualidad es más bien subjetiva que objetiva o neutral o general. Y también habíamos puesto, no sé si hay gente que está del encuentro anterior que hicimos, o quien haya podido verlo en la grabación, dimos algunos ejercicios, algunas tareas para el hogar, para hacer unas autoevaluaciones, para empezar a ver propias percepciones respecto a la espiritualidad, para anotar algunas preguntas, dimos algunas prácticas. Entonces, previo a iniciar lo que sería el tema de hoy, que va a ser palabra y ética, abro el espacio para si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún aporte respecto al encuentro anterior. Si hicieron los ejercicios, si quedó alguna duda del trabajo que hicimos también en vivo, si alguien lo replicó después. Así que abrimos el espacio para ahora y ya después conectamos con el encuentro de hoy. Bueno, nadie se anima a romper el hielo. Viste que siempre cuesta el primero, el que diga, sí, yo tengo esta duda, o yo esta pregunta. Ahí hay una pregunta, parece. Denle, sí, denle. Olga, me parece que quiere. Sí, puedo. Hola, Sí. buen día a todos. Sí, con respecto a lo anterior, al encuentro anterior, que vos dijiste algo muy, muy importante, muy importante, o sea, justamente el pensamiento. Pienso mi pensamiento o el pensamiento me piensa a mí. A ver si está bien interpretado, a ver si lo interpreté, si es así. Cuando se dice pienso mi pensamiento, es esa conexión que nosotros tenemos con nuestro interior, con lo que vos dijiste recién, con nuestra espiritualidad, o el pensamiento me piensa a mí, es esa programación o ese pensamiento que traemos de afuera y que lo hacemos propio, ¿no? O son todos esos personajes que también hablaba Juanan, que tenemos, ¿no? Son distintas caretas o personajes. ¿Se refiere a esto? Sí, está bastante bien orientado, y de hecho, y no es que estaba armado esto, porque dentro de los primeros temas que vamos a tocar palabra, pero palabra dicha y también palabra de pensamiento, palabra mental, así que lo vamos a ver esta diferenciación, lo vamos a ver ahora. Así que lo que preguntaste y que está orientado está bien, lo vamos a ver al principio ahora del encuentro, dale. Vamos, Bárbaro, entonces... gracias. Salvo que quede alguna otra pregunta, alguna otra cuestión, vamos oficialmente. Sí, para los que son nuevos, si quieren, están todos con nombre, ¿no? Están todos con nombre en sala. Quien desee puede dejar un correo electrónico, lo pueden poner en el chat, nombre, correo electrónico, pues siempre enviamos. Tenemos como costumbre mandar por correo electrónico la grabación, los contactamos por redes sociales, por correo también para que dejen sus datos y estén conectados
con la escuela, siempre mandamos los flyers, todas las propuestas que hacemos van por ahí, así que para quien lo desee y también ir ubicándolos, está ese espacio que pueden poner en el chat. Bueno, dicho eso, entonces vamos oficialmente con el inicio de hoy. Palabra y ética. Palabra y ética. Vamos tocando temas tremendos, ¿no? Porque arrancamos ya el encuentro anterior con espiritualidad y enseñanza iniciática. Hicimos todo el desarrollo de qué considerábamos espiritualidad, qué es la enseñanza iniciática, la consideración de las distintas ramas, actividades. Bueno, fuimos profundizando muchísimo en eso y hablamos mucho de la palabra. La ética quizás no lo tocamos tanto el tema, pero la palabra siempre está muy presente. Entonces eso nos da el pie para empezar a preguntarnos, o preguntarnos si nos preguntamos, estaría bueno, ¿no? Nos preguntamos por qué y para qué están las palabras. Así como decían ahí recién, bueno, me autoevalúo, de yo me pienso, el pensamiento me piensa, que ahora vamos a ver qué significa eso para repasarlo. O simplemente la palabra es un mero automatismo que se aprende, ¿sí? Cuando somos chicos vamos conociendo, empezando a escribir, empezando bueno, a hablar primero, a escribir después. O sea, simplemente es algo que me define externamente la palabra, mi nombre, lo que digo, el idioma per se. O sea, considero a la palabra únicamente como eso y listo, y se terminó ahí. O la palabra tiene algo más atrás, tiene un significado ulterior, interno y más profundo que simplemente lo que aprendemos como cultura o como idioma en cada región. En distintas partes del mundo vemos que se hablan distintos idiomas, aparentemente distintas palabras, pero vamos a ir viendo que eso es la externalidad de la palabra, simplemente una diferenciación de idiomas. En el mito está el mito de Babilonia, de la Torre de Babilonia, donde supuestamente hasta ese momento se hablaba el mismo idioma universal. Entonces la gente se entendía, estuviesen en donde estuviesen, y que aparentemente, dice el mito, se crearon los distintos idiomas para dividir, para regionalizar, entonces dividir al humano. Más allá de la creencia de este mito o no, estamos viendo que sí, hay distintos idiomas, pero la palabra en realidad es universal en el significado, en la acepción espiritual o de enseñanza iniciática que vamos a ir viendo. Por eso está bueno empezar a preguntarse, bueno, ¿y por qué está la palabra? ¿Para qué está? Y, uniendo a lo que preguntaban, también ver si la palabra que pienso, porque la palabra no es solo lo que estoy diciendo ahora, lo que ustedes me están escuchando, como nos comunicamos externamente, exotéricamente, sino que la palabra es interna, es esotérica, porque hay una palabra que da vueltas todo el tiempo, que es la palabra del pensamiento. También está la palabra de la emoción, si lo quieren considerar, el sentir de la emoción, pero más reconocible tenemos la palabra interna de la mente. Entonces ahí lo unimos con esto que decían de la palabra que yo me digo internamente, en la mente, ¿es una palabra elegida? ¿Yo elijo mi pensamiento conscientemente a cada instante? ¿O el pensamiento automático, que es lo que mencionaban recién, me elige a mí o me mueve a mí? Es decir, ¿soy consciente de las palabras que me digo todo el tiempo? Probablemente no. Muchos estudios de neurociencia actuales dicen que nos decimos 1600 palabras por minuto internas. No solo las que decimos afuera, sino hacia adentro, de las cuales no somos conscientes para nada, porque no las elegimos ni siquiera las llegamos a reconocer. Pero el pensamiento, como estuvimos viendo también, viaja a la velocidad de la luz. Es una chispa instantánea que si no empiezo a dirigir internamente, es automática. Ya vimos el encuentro anterior, de hecho con los ejercicios que hicimos, para empezar a reconocer los automatismos, es decir, las cosas que hago automáticamente, las programaciones que tengo. Cómo estoy programado también influye en la palabra, en lo que digo en un ámbito externo y en lo que me digo en un ámbito interno. ¿Ok? Entonces, el pensamiento, esa
esa primera palabra que me digo, porque antes de decirla, vieron que dicen, dicen, hay mucha gente que no piensa lo que dice y dice cualquier cosa a lo externo. No, es imposible que eso haya sucedido. Para que la palabra haya salido de tu boca, para que hayas hecho una invocación, que vamos a ver después qué significa, tiene que haber pasado por un proceso mental previo. Pasa que como son a la velocidad de la luz, microsegundos, no sos consciente de ello, pero esa palabra, pues, la palabra interna, ¿qué hace? Representa metafísicamente una imagen, una idea, una acción interna. O sea, el lenguaje de la palabra le da forma a pensamientos, intuiciones, emociones. Lo hago cognoscible, lo hago reconocible mediante la palabra. Entonces, para haberlo puesto yo en dialéctica, en lo que hablo, en lo que digo, tiene que haber pasado sí o sí por un proceso mental, por una sinapsis neuronal previa. Pasa que es muy difícil de advertir y de dilucidar ese tipo de procesos. En general están automáticos, están programados, que como vimos en el encuentro anterior, no está mal que así sea, no está mal que tengas programaciones y automatismos. Hoy es medio mala palabra decir eso, no, hay que ir contra los automáticos, contra las programaciones. No es tan así, porque si no tuvieses programaciones, el corazón no latería solo, los nervios no enviarían la información electromagnética solos que necesita el cuerpo para existir. Entonces hay un montón de procesos internos que necesitan el automatismo. La palabra y el pensamiento también lo necesitan. Pero lo que nos empezamos a preguntar es si es propio o es ajeno eso. Si es elegido o si es automático, pero dado por el otro. El otro lo podemos mencionar como mis propias programaciones, las programaciones de la familia, de la región, de la época, como mencionamos siempre. Entonces me empiezo a dar cuenta que la palabra que digo, y más aún la que me digo internamente, no está ordenada. No tiene orden propio. O sea, la palabra es mensaje, ok. Es expresión porque me comunico con otros a través de la palabra externa. Es un código, porque otros me entienden a través de ese código, con lo que yo les digo de cierta forma, me entienden ustedes. Si yo les estuviese hablando en árabe o en ruso, que igual no lo sé tampoco, así que no podría hablarlo, pero en un idioma, en inglés, que lo puedo hablar también, quizás hay gente en la sala que no sabe inglés, entonces no me entendería. Es una forma de comunicación, de expresión y de codificar algo. Entonces la palabra es orden. Ya vamos a ver las dos acepciones de orden. De ordenar algo, de ordenar los libritos en la biblioteca y de ordenar algo, de dar una orden de algo que hacer. Ya vamos a ver esas dos acepciones para la palabra. ¿Ok? Pero lo importante es empezar a ver, lo principal es empezar a ver si es elegida la palabra, si es propia, o si no, no está mal, pero simplemente hay que empezar a reconocerlo, para empezar a cambiarlo, para empezar a elegirlo. Bueno, la palabra es sagrada. Nosotros consideramos que la palabra, tanto la interna como la externa, es creación de realidad. Pero tiene que ser de realidad propia. ¿Mm? Porque aparte, esta realidad que nosotros siempre decimos, no tiene error. Justo lo hablaba el otro día con un colega chileno que me invitó a un encuentro ahí, que para hablar de política, de ética, de justicia, también vamos a estar hablando de esto en próximos encuentros, y me decía, bueno, ¿y qué es lo justo, la justicia para las personas? Yo también de profesión soy abogado, entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué es lo justo? Bueno, la materia es justa, porque es lo justo que tenés en representación de lo que sos, de lo que decís, de lo que pensás y de lo que haces. Entonces, la materia no tiene error. La palabra tampoco tiene error, sino que es propia o ajena, es consciente o es inconsciente, es elegida o no elegida. Fíjense, la palabra también en acepción significa logos. La palabra es logos, logos es luz. Entonces, la palabra es luz, pone luz sobre la oscuridad. Muchísimos textos sagrados te dicen, y Dios dijo, hágase la luz, hágase la materia, hágase la creación.
Los libros canónicos del catolicismo te dicen el verbo se hizo carne, el Hijo de Dios, el verbo, es el que se hizo carne y manifestó la materia, o sea, desde la palabra hizo la acción, hizo la materia. Siempre en todos los mitos Dios está unido con la palabra. Eso, olvídense que siempre es así, recorras los mitos que recorras sobre esta tierra, los vas a ir encontrando. El mito de la magia, del abracadabra, eso que lo vemos en los dibujitos, en la película, esa frase icónica del mago, en realidad es una mezcla del arameo y del hebreo de la época de Cristo, de Aberach Dabar. Traducido muy superficialmente y occidentalmente es yo creo la realidad con lo que hablo externamente, con lo que hablo internamente. Entonces fíjense, los más antiguos en los mitos, me acuerdo una anécdota personal, me hizo mucho ruido, me hizo mucho sonido cuando estuve en México, que me llegó medio carismáticamente, me estaba comprando recuerdos para la familia, para los seres queridos, chucherías y eso, y me regalaron, eso no lo compré, me regalaron un cosito, a ver si lo tengo acá, que tengo acá mi altar, acá atrás, no lo ven, acá está, fíjense, a ver si se va a llegar a ver en la cámara. Esto es del mito azteca, lo dejo hasta ahí, pues si no después lo agarra al fondo. Fíjense, el hombrecito este en realidad es una deidad, sacando bien claramente la lengua. Está presente en todos los mitos, y esto no se podría decir que es cristiano o católico, sino que, fíjense, dos orejas bien grandes para escuchar, y ahora vamos a ver qué significa eso, y una lengua, una boca, una lengua. Vamos a ponerlo acá al amigo, muchas gracias por la participación. Entonces me regalaron eso y me había quedado dando vuelta. Mito azteca también te dice lo mismo. No lo ponían en palabras, pero lo ponían en la representación de sus deidades. En la Biblia, como vimos recién, lo dicen los libros canónicos. En los libros no canónicos, en los evangelios, también está la importancia de la palabra. Hasta Einstein, está la figura esa, la foto de Einstein sacando la lengua, que vieron que dice que Einstein fue y estudió con los indios Hopi, con la roca Hopi, te dice el mito que fue más allá del paradigma científico y hizo realmente su obra cuando conectó con algo más. Bueno, está en todo ahí. Fíjate, una boca, una lengua, dos orejas en este caso. Porque cuando hablamos, tanto interna o externamente, activamos un hemisferio. Eso la neurociencia te lo dice claramente hoy con estos estudios que hacen. Lo que la sabiduría ancestral lo sabía hace miles de años, hoy la ciencia también lo reconoce con los estudios, que está bien integrarlo también. Cuando se habla, se activa fuerte un hemisferio. Cuando se habla racionalmente, ¿ok? Hablamos, entonces activamos un hemisferio. Pero para activar la magia o la enseñanza iniciática o el más allá, hay que activar el otro hemisferio con la escucha. Por eso la escucha va de la mano con la palabra. La magia o la espiritualidad en este caso se encuentra al unir un hemisferio con el otro, un polo con el otro. O sea, hay que aprender a escuchar lo que digo, no solamente hay que poner atención en lo que pienso y en lo que digo externamente, sino hay que aprender a escuchar lo que digo, porque la realidad que genero con lo que digo en ambas acepciones de pensamiento y habla. O sea, genero la realidad con el pensamiento y con el habla. Pero hay que empezar a escucharlo eso, porque los dichos, las palabras, las invocaciones, si bien no tienen errores, pueden tener desvíos de lo que yo quiero o aparentemente quiero, con mis metas, con mis más allá, con mis hacia dónde. Entonces, bueno, ya lo vemos. O sea, los textos sagrados, hoy la misma ciencia, nos muestran que cada uno a su forma sabía que la materia se genera de cierta forma. O sea, de los mitos espirituales, como estuvimos viendo, hasta el paradigma científico de hoy, dicen lo mismo, que el sonido genera materia. La materia se genera desde lo sutil hacia lo denso, desde lo etérico, desde el éter, ese estado de la materia que no se puede ver concretamente, o plasma lo llaman algunos, o energía, o ki, depende de la rama espiritual que lo quieran ver, es un estado de la materia. Vieron que están los otros estados de la materia que conocemos, que aprendemos en el colegio, el sólido, el líquido, el gaseoso, o sea, va pasando desde lo más etérico y sutil hasta lo más concreto.
¿Se acuerdan que en el encuentro anterior mencionamos el Kybalión de Hermes Trismegisto el Grande, de las 7 leyes universales? Que una de las leyes es la ley de vibración, de las 7 leyes universales es la ley de vibración. Bueno, ahí está, en ese mito. La vibración, el sonido, el movimiento de la materia, va creando la propia materia. O sea, podemos interceder en la materia, en la generación, en la modificación, con sonido, palabra. Después vamos a ver qué otros pasos se necesitan. No es solamente hablo y listo, ya se manifiesta todo. Vamos a ver la coherencia, la ética, cómo entra en esto. ¿Ok? Pero un primer paso importantísimo es empezar a percibir, a evaluar qué me digo y qué digo externamente. O sea, para que se genere esta realidad con lo que estamos viendo con la palabra, con el sonido, con lo que vimos en los mitos espirituales, en la neurociencia hoy, para que se genere la realidad y que no sea de forma automática, porque la realidad se genera, todos la vemos, la malla de realidad, nuestra existencia está acá. El tema es si es automática o es propia. Entonces vamos a ver qué referentes, qué normas, qué leyes se tienen que cumplir para que esa realidad sea propia. Fíjense, dijimos la ley de vibración, de las 7 leyes universales. Pero tenés la ley de causa y efecto, una de las centralidades de la enseñanza budista. ¿Qué dice esa ley? Que lo que estoy actuando, lo que estoy representando actualmente, tiene un origen temporal en el pasado. Con una causa que genera en el pasado, tiene una consecuencia en la actualidad. Entonces, por concatenación, una causa de la actualidad, del presente, de la presencia, va a tener una repercusión en el futuro. Entonces, el habla, el pensamiento de hoy, va a tener una repercusión en el futuro, sin ningún tipo de duda. Pero, o sea, ni siquiera hay que alejarse metafísicamente. Vos le decís algo a alguien, o sea, estás hablando en presente, le decís algo a alguien, y eso afecta automáticamente en su futuro, porque hasta algo que le puedas decir a alguien le puede afectar, para bien, para mal, en su emocionalidad, por ejemplo. Entonces, ya estamos viendo que la ley de causa y efecto respecto a la palabra, a la vibración, al sonido, tiene plena prueba empírica. O sea, decirle algo a alguien, malo, entre comillas, y quizá le hace daño. Entonces tuvo un efecto esa causa que vos generaste. Entonces, si para mis metas, para mis hacia dónde, para mis más allá, puedo empezar a ver que la palabra, la vibración, el pensamiento, los tengo que poner como causa elegida para recibir el día de mañana la respuesta en ese futuro de ese objetivo que me puse, por ejemplo. ¿Okay? Podemos aplicar ley de causa y efecto. Entonces, empezamos a dilucidar que la palabra no tiene que ser cualquier palabra. No tenemos que decir cualquier cosa. No lo tomen como una imposición, sino que estaría bueno empezar a no charlar. La charla, a diferencia del habla, de la palabra de poder, de la palabra sagrada, la charla es automática. Y si quieren charlar con el vecino en el pasillo ahí del edificio, está todo bien, o tomándose un mate, está bien, pero empecemos a reconocer la diferencia entre lo que es charlar, desde lo automático, desde lo que pasa en la región, en la familia, en cualquier lado, y lo que es palabra de poder. La idea sería tener cada vez más palabra de poder y menos charla al mismo tiempo. O sea, yo cada vez poder dirigir más mis pensamientos y mis palabras exotéricas hacia lo que yo elija. Eso es individual y elección de cada uno. ¿No? Ya queda en la esfera privada e individual de cada uno. ¿Para qué van a utilizar la palabra si la quieren utilizar la palabra sagrada y la palabra de poder? Y si no, quédate en la charla también, está todo bien, no hay problema. Acá nadie lo van a obligar a que use palabras de poder o palabras sagradas. Está bien, cada uno en el momento, en la instancia del camino que esté. ¿tá? Pero entonces, la palabra de poder, la palabra sagrada, lo que decreto, lo que declaro, lo que invoco, es decir, lo que pongo internamente en la boca, la invocación, vamos a ver que tiene que tener ciertos referentes o requisitos o normas para que se cumpla eso. Y está bien también entender que muchas veces 24/7 no se puede estar con palabra de poder o palabra sagrada, para eso hay espacios también
mi espacio sagrado propio, donde armo mi realidad, donde me pongo mis decretos, donde anoto lo que quiero, donde me evalúo. Importantísimo ahí tener palabra sagrada, palabra de poder. Si después en el día a día cada vez la puedo ir aplicando un poquito más, haciéndome un poquito más consciente, paso a paso, día a día, de lo que digo, escuchándolo con esta escucha que mencionábamos recién, buenísimo, mejor. Si vos podés estar consciente de tu palabra al 100% las 24 horas del día, espectacular. Probablemente te liberes en vida y desencarnes ahí como el Buda, como el Cristo, pero bueno, paso a paso en el camino de cada uno. ¿Okay? Entonces, ¿por qué la importancia de la palabra propia? Porque es la palabra que tiene poder. Es la palabra que tiene, que es sagrada. Es la palabra de oficio propio, de lo que hago. Del sagrado viene de sacro también, del sacrificio, del oficio que hago sagrado. A ver, ahí me ponen en el chat, hay una mano levantada. Ahí estoy. Soy yo, amigo. Bueno, ya ahí hablando de lo que es un poco como herramienta, si bien tenemos la palabra, qué importante es la evaluación que la nombrabas. Entonces, es importante, yo lo hago recurrentemente, poner un horario durante el día para poder evaluar, ¿bien? Y no estar pensando todo el tiempo. Entonces, en un momento pienso, por la mañana, por ejemplo, cuando invoco lo que voy a hacer, luego entro en acción durante el día, y llegado un horario, quizá por la tarde, empiezo a evaluar. En esa evaluación, muchas veces, yo he recordado respuestas que di, bien, obviamente rápidas, sin pensarlas, y hago como un autoanálisis y reordeno eso, porque muchas veces, ante una situación, podemos desordenarnos por algo dicho no pensado. Entonces, la importancia de la evaluación es lo que quería remarcar y compartirles. Bueno, muchas gracias, muy bueno. Hay momentos especiales para hacer esto. Es bueno por la mañana recordarse las palabras que elijo, que quiero. Por ejemplo, si tengo decretos, objetivos escritos, es muy bueno, ni bien uno se despierta y ya no tiene la contaminación de lo externo, de lo dado por el otro, que el WhatsApp, que el correo electrónico, que en las redes sociales, previo a todo eso, pueda ser son invocaciones, son decretos, declaraciones, de lo que querés, lo que elegís, tus objetivos. Está bueno repasarlo por las mañanas, es un muy buen momento, así sabes que tu día va dirigido a eso. Y por las noches, hacer la evaluación, hacer la sofrosine, como decían los griegos, es decir, previo, mientras sea previo a los momentos de ir a acostarse, a tener los sueños, está bueno hacer una evaluación. No sé si lo mencionamos en el encuentro anterior, creo que sí, el ejercicio para cuando te estás yendo a dormir, hacer una evaluación del día, de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de lo que te faltó hacer, de lo que dijiste, de lo que no dijiste, todo direccionado hacia tus objetivos, hacia dónde. No como algo bueno o malo, sino si te condució a eso. Entonces, a la mañana te dispones, te propones lo que tenés que hacer, y por la noche haces la evaluación del día. ¿Okay? Así que está muy bueno ponerlo en esos momentos. Después, en cualquier momento del día se puede hacer también, mientras estás ahí esperando el colectivo, en la parada del colectivo, y tenés un ratito ahí, uy, ¿qué estuve diciendo hasta ahora? Está bueno evaluarse todo el tiempo, pero hay momentos importantes, sagrados, que todos estaría bueno que tengamos. ¿Dale? Entonces, estábamos con lo de la palabra de poder, con la palabra sagrada, con la palabra propia, y decíamos la importancia de que la palabra sea propia, porque una persona, vieron que se dice personas con dicha, persona dichoso, bueno, ¿qué significa eso? Personas que tienen dicha propia, que respeta y cumple su propia palabra. Una persona, en general, dicha se lo asimila con felicidad, con plenitud, con el estar bien, con el bienestar de la persona. Bueno, una persona que tiene dicha, que tiene dicho, que lo cumple. Una persona que
tiene ley propia, norma propia, referentes propios, es decir, cosas que yo me indico a mí mismo para hacer, que yo me normo a mí mismo para hacer. Vieron que tenemos leyes externas, en cualquier país, en cualquier estado que vivimos, tenemos leyes externas emanadas por el Estado. Y todas estas palabras no son casualidad. Que el Estado se llame Estado, que la ley se llame norma, tiene todo que ver en los simbolismos que hay detrás de la palabra. Y lo digo con conocimiento de causa también porque estudio la ley externa, pero estudio la ley interna también. Entonces, fíjense, un Estado para funcionar tiene que tener leyes y normas y que se cumplan. Entonces, lo individual también tiene que tener leyes, normas, referentes, pero propios. Porque si no, ¿por cuáles me rijo? Por los externos. Por la ley externa del Estado, por la ley externa de la familia, de la psicorregión o de la época. Bueno, ¿cómo voy consiguiendo esa ley, esa norma propia, esos referentes? Con orden. Vieron que dijimos que teníamos orden en dos acepciones, de aprender a ordenar, es decir, dar la orden de lo que voy a hacer o no voy a hacer con mi vida, con mi existencia, es decir, ordeno, con la palabra ordeno, y también hay que tener orden de una ubicación temporoespacial en la vida. Bueno, ordeno mi vida profesional, ordeno mi vida relacional, la amistad, la economía, la salud, todos los aspectos de mi vida, los ordeno en consecuencia de la orden que di. O sea, la orden metafísica con la palabra, con el pensamiento, con la emoción, genero orden en todos los aspectos de mi vida, ¿ok? Recuerda, entonces, la palabra orden tiene doble acepción. Pero ese orden me da orden para la ley propia, la norma propia y los referentes propios, que se van generando también, o sea, concatenadamente con esta palabra propia que estábamos dicho. Entonces, es una con otra con la una. No es que puedo tener ley propia, si quiero tener ley propia tengo que tener palabra, pero para tener palabra también la tengo que cumplir basada en la propia norma, en la propia ley. Entonces está bueno empezar a verlo eso. Y no me quiero extender más con esto, así ya cierro este tema y también pasamos a la ética. Si la palabra, si la ley, si la norma, si el orden no es propio, va a ser de algo o de alguien más. Por eso la importancia de la evaluación, como decíamos recién, y del reconocimiento de ello. ¿Vale? Pero bueno, el taller también es palabra y ética. Y se dirán, ¿y qué conecta palabra con la ética? Aparte está media dilucidada, media dispersada la palabra ética en las acepciones desde lo general, en los significados generales. Entonces hay que empezar a preguntarse qué es la ética desde lo iniciático, desde lo espiritual, y qué se conecta con la palabra. Porque fíjense que hace un ratito dije, está bien la palabra propia, hacerse consciente, pero no es lo único que voy a requerir de la palabra para generar mi propia realidad, porque acuérdense, si no se genera automáticamente. Entonces, ¿alcanza únicamente la palabra? No. ¿Es súper archimega importante la palabra? Sí, pero ¿alcanza únicamente con eso? No. No alcanza solamente con hablar, porque yo podría estar acá sentado con una buena locución, con una buena oralidad, hablando 2 horas, pero si después no lo llevo a mi día a día, no sirve de nada eso. Simplemente voy a ser un buen expositor en salas, pero después en mi vida material eso no se va a ver representado. Entonces vamos a ver que se necesita algo más que las invocaciones, que están bien, que hay que escucharlas, que hay que ponerlas, no sé, ejemplos. Si vos decís, quiero tener salud, si decís quiero tener salud, estás dando la acepción de que primero no tenés salud actualmente, pues estás enfermo, si vas hacia algo es que aparentemente no lo tenés todavía, o que si estás en salud la vas a perder para poder encontrarla. Entonces, con ese ejemplo, en lugar de decir, bueno, quiero tener salud, mejor es me habito en un estado de salud, de plenitud, de buenaventuranza, que sea, o sea, para habitarte en el presente ya, en lugar de ponerlo como algo en falta, porque esa falta va a ser
que requieras no tenerlo. Y en el caso de la salud, enfermarte. ¿Ok? O quiero adelgazar. Si decís quiero adelgazar, también estás dando la acepción de que no estás delgado, que estás ancho, que estás gordo. O si lo estás y simplemente es una mera percepción de que estás gordo, probablemente engordes para después tener que adelgazar. Entonces, si no, mejor dicho, para tener dicha, decir, bueno, habito un cuerpo con X cantidad de kilos para tal fecha. ¿Okay? Antes del 31 de diciembre del 2023, habito un cuerpo con un peso específico, el que quieras. Entonces ahí te ubicas temporoespacialmente con un objetivo claro, pero no desvías la palabra. ¿Alcanza solo con decirlo? No, no, pues si solo lo decís y después decís eso y vas a la heladera y te comes todo, probablemente no funcione eso. Entonces lo vas a tener que pasar por otros registros más allá que el de la palabra. Porque la realidad se genera con distintos registros. Y no solamente es el lógico de la palabra, esotérica o exotérica, sino que tenés otras cuestiones que considerar. Ahí entra la ética propia, que desde esta acepción la ética va a ser tener coherencia propia. Y la coherencia va a ser habitar los distintos registros que generan la realidad, hacer propios los distintos registros que hacen a la realidad. ¿Y cómo sería, por ejemplo, en este caso particular de el adelgazar, el tener tanto peso, el registro de lo lógico del habla va a decir, bueno, habito mi cuerpo con tal peso para tal fecha. Ok, muy bien. Pero también vas a tener que pasar eso por el registro de lo emocional. Vas a tener que empezar a sentir las sensaciones de un cuerpo con tantos kilos que vos estás eligiendo ahora. Porque si la emocionalidad te dice otra cosa, si el sentir es malo, no, y soy gordo y no puedo tener tanta cantidad de kilos, etcétera, etcétera, ahí lo emocional estará en incoherencia con lo que estuve diciendo o pensando. Entonces tenés el registro mental, va a estar en incoherencia con el registro emocional. Y también voy a tener que considerar el registro de la acción, de lo real, de lo concreto. Porque para obtener tanta cantidad de kilos de peso, quizás necesites hacer más cosas que simplemente decirlo y sentirlo. O sea, tengas que hacer X entrenamiento, tener cierta dieta, no dieta de lo general de que no hay que comer, sino de que comer tal cosa sana, porque al cuerpo también se lo alimenta, así como estamos alimentando al espíritu, a la mente, a la emoción acá, también al cuerpo hay que alimentarlo bien, hay que considerar eso también. Entonces, fíjate, la propia ética va a ser empezar a poner en coherencia los distintos registros que van generando esta realidad. O sea, lo tenés que pensar, decir, sentir y hacer. O sea, te tenés que poner a hacerlo. Bueno, estamos viendo que ya tiene un grado de dificultad registrar lo simbólico con la palabra. Y como decía el Buda, ¿quién mueve tu lengua cuando hablas hacia lo externo? ¿Quién habita tu cerebro cuando pensás, cuando haces el habla interna? Ahí cuando empezás a darte cuenta de esas cosas, te vas iniciando. ¿Te acuerdan que decíamos, los iniciados somos siempre iniciados porque vamos a estar en constante inicio de algo? Bueno, cuando te das cuenta, te hace esa conexión, ese arranque bifásico, che, ¿quién mueve mi lengua cuando hablo? ¿O quién piensa cuando pienso? Como decíamos al principio del encuentro. Entonces, tener coherencia interna va a hacer que en la materia, en lo externo, se refleje la coherencia elegida, la meta elegida, el hacia dónde elegido. Pero hay que alinearlo eso. La coherencia de la ética es alinear eso, y no solo lo que siempre decimos, pensamiento, emoción, palabra y acción. Le sumo un paso más para ir más allá. Le sumo la intuición, eso que recibimos de un más allá que quizás no podemos explicar, no podemos entender racionalmente. A mí me gusta estudiar mucho Kabbalah, la Kabbalah te lo dice también, es como algo que llega
es algo divino, es como un haz de luz que llega, que penetra internamente y que genera una idea, un pensamiento, una emoción, y que eso en general es conducente porque eso viene del espíritu, a través del alma al cuerpo. Entonces, alineemos intuición, pensamiento, como estuvimos viendo, emoción, palabra y acción. Es decir, fíjate, vamos a alinear palabra, sueños, con estas intuiciones, los sueños los podemos considerar como intuiciones, la energía, porque la acción, el movimiento va a ser lo energético también, para generar un kairos, para generar la oportunidad. ¿Se acuerdan que decíamos en el mito de Cronos? Está Cronos, el tiempo cronológico, dado por el otro, y está el tiempo del kairos, de la oportunidad. Entonces, la alineación de lo que dijimos, y la puesta en marcha de esta palabra, de este sueño, de esta energía, tienen que conmover, tienen que mover, tienen que emocionar, tienen que motivar, tienen que dar la motivación es el motivo de la acción, para que se genere la oportunidad. O sea, yo la tengo que llamar a la oportunidad, a la suerte, con mi palabra y con la alineación de lo que estuvimos diciendo recién. Es decir, tengo que llamar, tengo que ordenar, tengo que poner orden al caos, para decirle al universo, bueno, hola universo, acá hay un individuo, un sujeto que está alineando esto, que es coherente, y que sea recíproco, que devuelva el universo. Pues, ¿a quién le daría respuesta la materia, lo universal, que siempre la materia exhorta? ¿A quién le va a dar respuesta? ¿A quien está alineado, a quien está en coherencia, al que tiene ética interna, o al que no tiene nada de eso? Uno asumiría que es a quien sí le está ordenando eso. Esto sirve para la materia, para los bienes y las relaciones. Está la ética de los bienes y de las relaciones. La ética de Nicómano. Cuando Platón le escribe en la ética de Nicómano, explica todo esto. Ustedes saben que me gusta mucho la enseñanza de Grecia y de Roma. Explica todo esto, la ética en los bienes y de las relaciones. Cuando ves un iniciado, tenés que ver cómo se desenvuelve con los bienes y con las relaciones. No porque sea que si tiene más plata, más bienes es mejor, o si tiene más, menos amigos es mejor, sino cómo se desenvuelve con eso, cómo se maneja con la materia, con las relaciones. Ahí no hay mentira, ahí la materia exhorta. Entonces, la ética, en este caso, es mantener la coherencia propia, es tener el orden propio. La ética es tener poder propio, pero no poder sobre los bienes ni sobre las relaciones sobre los demás de una forma de manipulación. O más bien, o sea, Maquiavelo decía, la manipulación sobre los demás. Maquiavelo es un personaje que está muy mal visto desde lo general, pero cuando lo lees en profundidad te das cuenta que tiene muchísimas cosas interesantes. En realidad la manipulación que él menciona no es para obtener una ventaja sobre los demás, relaciones o bienes, sino para esto que estamos hablando, aprender a manipular la materia propia, siempre con un hacia dónde, siempre con un más allá, porque si no está puesto por lo general, por lo dado por el otro. ¿Ok? Pero bueno, será para otro encuentro todo lo de poder y materia. Vamos con esto. Entonces, la ética es mantener mi propio poder, y tener mi propio poder se consigue con fe. Por eso mi palabra tiene que ser sagrada, y no fe en acepción religiosa, como lo mencionamos antes, porque no pasa por ahí. Porque fe es creencia, es crédito, es creer, es crear, es creación. ¿Recuerdan que dijimos quién creaba con la palabra? Dios, el Dios interno, el Dios propio, no el externo. Dios el creador, Dios el que dijo y el que hizo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios hoy, acá. Van a tener una tarea también para llevarse, vamos a hacer unos ejercicios de respiración y de meditación que van a estar muy buenos. Pero antes de explicar los ejercicios y de dar la teoría de los ejercicios, quiero saber si hay alguna pregunta, algún aporte, alguien que quiera hacer un diálogo en este momento. Paso todo un poquito de agua, que hace una hora estoy hablando.
¿Puedo hacer una pregunta? Dale, Guille. A mí me hace un poco de ruido, yo quisiera tener un poco claro esto de la palabra interna, o sea, la palabra que todavía no se expresa, que no se manifiesta, pero que viene en el pensamiento. ¿En qué medida esa palabra interna, que vos hablabas sobre al principio y hacías la diferenciación, produce una realidad en el plano material? O sea, ¿eso ya de alguna manera condiciona una realidad en el plano material o hay una diferencia entre lo que es la palabra interna y lo que es la palabra externa, que entenderíamos que la palabra externa es ya el resultado de un procedimiento de pensamiento o de, si se quiere, de algo propio, algo disociado de ese pensamiento externo, ese pensamiento que te piensa, que no sos vos, o que no es tu pensamiento? O sea, creo que a todos nos ocurre que muchas veces estamos invadidos por pensamientos que de alguna manera nos introducen palabras o cosas que no reflejan lo que seguramente queremos y que es algo que obviamente se aleja mucho de nuestro objetivo, nuestra metanoia, nuestro fin, y que hay que poder establecer y diferenciar y saber en qué medida es tu pensamiento, y bueno, y ahí se corre el peligro de actuar automáticamente y expresar hacia lo externo, o sea, la palabra, pero identificado, reflejada con esos pensamientos que no son los propios, y que bueno, por eso que ahí hay una cuestión que me gustaría ver en qué medida influye. Bueno, Guille, mirá, muy conducente la pregunta. Influye y mucho, no es el todo, como estuvimos viendo, la palabra interna no hace a toda la realidad, porque ya estuvimos viendo en esto de la coherencia con el resto de los registros, pero se lo pongo en un caso muy concreto. Cuando vas a construir una casa, y no soy arquitecto, pero desde una lógica básica digo, ¿qué vas a poner primero? ¿Vas a preparar el terreno y poner las bases, las columnas, o vas a poner el techo? Bueno, el pensamiento interno es la base, son las columnas, el preparado del terreno de la construcción de la casa. Entonces, si vos iniciás desde un lugar no propio o desviado, porque no es error, si iniciás de un lugar no propio, esa casa, ¿cómo pensás que va a ser el resto? Cuando llegues a poner el techo, ¿de quién va a ser esa casa? O si se va a caer o no se va a caer esa casa si no pusiste bases buenas, sólidas, solventes y fundamentales. Entonces, el pensamiento, la palabra interna, son las bases de esta casa. Entonces, vos me decís, ¿es el todo de la casa? No. ¿Pero hacen a la importancia al primer paso? Sí, clarísimamente. Entonces, por eso el especial cuidado que hay que poner en eso. Si yo tengo una intuición que me vino para hacer algo en esta existencia, que me lleva más allá, pero la palabra que le pongo, que no es propia, dice, no, pero no puedo, porque es muy difícil, porque en este país no se puede, porque me va a ir mal, porque voy a fallar, lo que sea. Si vos a esa intuición le pones esa base para construir en la materia lo que te dijo la intuición, probablemente salga muy fallido eso, porque ya el pensamiento interno en la base está generando esa arena movediza que no va a sostener nada. Cualquier materia se tiene que sostener en la ética del pensamiento propio interno. Y la ética ahí es que el pensamiento propio interno sea en coherencia con esa intuición que dijimos y con el resto de los referentes. Bueno. A estar muy atento con los pensamientos y a poder separar el pensamiento que puede ser la influencia de algo externo que no es propio y poder alinear ahí, me parece, ¿no? Que es como... Sí, exactamente. Considerar lo que no se consideraba hasta ahora en lo externo para poder hacerlo propio. Muy bien. Gracias, muy bueno. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Bueno. Vamos. Bueno, ahí importante la pregunta y la respuesta. Siento como que hay una cuestión
que hay que estar muy, muy centrado eso en la coherencia de que vos hablabas de la ética, el digo y hago, y en el estar presente. ¿Para qué? Para que ese externo, ese pensamiento externo, esa distorsión, por decirlo de alguna manera, no ingrese. Yo tengo que estar bien situado en lo que estoy haciendo. Un ejemplo, si yo estoy haciendo una actividad, que por ejemplo tengo una actividad de 11 a 12 del mediodía, van a querer entrar distorsiones, ejemplos, situaciones, pero está en mí, en la presencia que estoy, de mantener ese orden y no de ingresar. Eso, criterio, amplifica mi ética y me direcciona hacia el objetivo que yo tengo, sin caer en esa distorsión, sin entrar en esa distorsión que no hace otra cosa más que desordenarme. Ese sería el aporte. Bueno, creo que hay ninguna pregunta, aporte más. Bueno, seguimos entonces. Ya lo dije antes, no es novedad para mí. La luz de Grecia, la roca de Roma, en mi consideración son tesoros que tenemos, son los pilares de la enseñanza de Occidente. Si eso lo quieren sumar el faro de Alejandría, que es como la síntesis de la luz de Grecia y de la roca de Roma con Alejandro, eso, fíjense, es una mezcla alquímica de los dos. La luz, el faro, ¿qué hace? Da una luz. Estaba sobre una roca, la roca de Roma, y da una luz al viajero en su camino, en el camino propio. Tres capitales que brillaron también, Grecia, Alejandría, Roma, cada uno con sus representantes. Muchos representantes de Grecia, Platón, Sócrates, Leónidas en Grecia, Alejandro en Alejandría, en Roma toda la dinastía Julia, Augusto, crearon realmente cosas que tenemos hasta el día de hoy. En el derecho lo tenemos el derecho romano traído acá a nuestro derecho civil argentino, así que imagínense hasta dónde llega esa enseñanza de Occidente. Por eso me gusta mucho siempre unir, que en realidad no es unir, porque la enseñanza de Grecia y de Roma es enseñanza iniciática, son los primeros que en Occidente empezaron a utilizar este tipo de enseñanza. Así que fíjense, para los griegos la ética era la disciplina que llevaba al sujeto a conectarse con sí mismo entendido como la conexión con lo espiritual. El sujeto que parte desde el alma, por si alguien no estuvo en otros encuentros, siempre mencionamos el plano de lo físico, a ver, dice si habitas tu propio cuerpo o no, el plano de la mente, si tenés tus propios pensamientos o no, el plano del alma, de las relaciones y de las emociones, y el plano espiritual. ¿Okay? El sujeto parte desde el plano del alma. Entonces, ¿en dónde se encuentra, en esto que estamos hablando, en la ética, en los distintos cuadrantes, el plano del alma? ¿Qué pasa cuando, para quien así desea creerlo, cada vez que encarnás en este plano material, a través del alma, qué sucede con el alma, con ese eterno retorno karmático cuando vuelve una y otra vez porque tiene que seguir aprendiendo algo en esta materia? ¿Qué pasa ahí? Bueno, el alma, esa encarnación, se va a encontrar con algo acá, que son las cuestiones de la época, que son los paradigmas de la época, que van a ir variando, depende de la época, pero que hoy los podemos encontrar, ubicar, en lo que consideramos enseñanza iniciática, como 4 planos distintos de significación, 4 paradigmas que hacen a la realidad. El paradigma es una realidad imperante en cierta época temporo-espacial. ¿Okay? Acá los podemos ubicar fácilmente en paradigma de la política, de la economía, de la religión y de la ciencia. Los 4 paradigmas, ¿okay? Que para muchos son temas familiares ya, porque los venimos viendo hace tiempo, ahora quizás no tanto, por eso los vuelvo a mencionar. Son 4 discursos que se basan en 4 verbos, ¿okay? Ya que estamos estudiando la palabra, vimos la importancia del verbo, vamos a decir cuáles son los verbos, cuál es la ética de cada paradigma, para después poder superar eso y encontrar la ética propia. El paradigma de la política se basa en el verbo de poder, no poder, la dialéctica, la polaridad de ese verbo. La economía se basa en la dialéctica del verbo del tener, no tener.
La religión, creer, no creer, o deber, no deber, por moralidad. Y la ciencia, saber, no saber. Estos son dispositivos de poder. Foucault escribió sobre esto también. Dispositivos de poder que intentan manejar al sujeto, poner de rodillas al sujeto ante tal paradigma externo, imponiéndole la propia ley, la propia norma, el propio referente desde lo externo, que es lo que hablábamos antes. Fíjense cómo va concatenándose cosa con cosa. Entonces, cada paradigma tiene su propia norma, su propio referente, su propia lógica. Cada paradigma necesita una lógica y necesita también alimentar esa lógica, esa ética del paradigma, ¿con qué? Con la ética del sujeto, con la energía del sujeto. Que no sea un sujeto individual, sino que sea parte del paradigma, que esté subyugado al paradigma. Es decir, que el paradigma lo que quiere es que el sujeto haga una apuesta de sentido a ese paradigma, para que continúe subsistiendo por las eras y las eras de las eras. Para ponerlo en un ejemplo muy concreto, paradigma económico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es puesta de sentido en el paradigma de la economía externa? Que lo que tiene valor es el billete. Eso te dice el paradigma externo de la economía, que a más billetes tenés más economía, más valor. Nosotros vemos que no es así, ya haremos un encuentro de economía, pero para dar el ejemplo, entendemos que hay que considerar al billete, a esa economía externa, pero que simplemente es un papel también, es un medio de cambio, que el valor está puesto en otra cosa, no en el billete. ¿Ok? Ya vamos a ver en qué, en algún otro encuentro, pero le quito sentido al paradigma. Entonces el paradigma ya no me aplasta. Ya no entro en la ética del paradigma. En este caso el económico, dándole sentido al billete. Si yo sé que es un medio de cambio únicamente y el valor está en otro lado, le quito sentido a eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, el individuo utiliza estratégicamente los paradigmas. No es que ni me someto, pero tampoco me opongo, porque están. Hay que usarlos estratégicamente. Hay que posicionarse ante esos 4 jinetes del Apocalipsis, gran taller que dio el Juan en su momento, el Apocalipsis, que veíamos estas cosas. Hay que sobreponerse a los 4 obstáculos de la roca Hopi. Vieron que vimos que Einstein, según lo que dice el mito, estuvo con los indios Hopi, estuvo tomando enseñanza de ellos. Todo esto, estos paradigmas, estos 4 obstáculos, los 4 jinetes, generan la cultura de lo general. Que el individuo se tiene que situar frente a eso, se tiene que liberar de esos paradigmas, poder utilizarlos, nadie dice que no, pero de pie, desde un lugar propio. ¿Ok? Fíjate que en las antiguas posturas de las enseñanzas de la tradición, como estábamos mencionando recién, surge todo esto, no es algo nuevo que nos inventamos recién. En la magia se mencionaba que el mago se sostiene en sí mismo frente a todo, frente a todos los paradigmas. ¿Ok? No quedando ni sometido ni tampoco oponiéndose. Por eso acá traemos la palabra ética, para encontrar una ética propia. De este contexto surge la ética, que es la liberación del sujeto de los 4 paradigmas. Y como dijimos, no se trata que no estén, sino que el sujeto los haga propio, que los haga a imagen y semejanza. Como Dios, la realidad, el Dios interno hace propia a imagen y semejanza la realidad. Entonces, el desafío de la época, ¿cuál es? Que cada quien encuentre su propia política, que cada quien encuentre su propia economía, que cada quien haga su propia ciencia y que cada quien tenga su propia religión. Y no referida a otro, sino a sí mismo, porque eso va a asegurar que sea hacia el espíritu y no hacia los paradigmas. Por eso también la plegaria milenaria de estas escuelas de enseñanza iniciática, que el caminante encuentre su propio camino. Y el camino, como vimos, que lo vimos en el encuentro anterior y lo habíamos subido al flyer, el camino es la vida, es la realidad. Eso es la espiritualidad, el tránsito del camino propio. Entonces, bueno, como dijimos, tenemos la ética respecto al sujeto, ¿ok? Con el sí mismo. Es decir, la relación que tiene
el alma con el espíritu. Entonces ahí tenemos que dividir dos tipos de éticas, que va a ser desde la ética de la que partimos hacia la que deberíamos dirigirnos. Tenés una ética psicológica y una ética noológica. ¿Okay? Quizás psicológico les suena más el término, noológico quizás no les suena tanto. Noológico viene de nous, de gnosticismo, que fue una corriente que arrancó, no sé, siglo I, II después de Cristo, ¿sí? Que intentó unir las enseñanzas de Cristo, de la antigua Grecia, de las primeras iniciaciones, o sea, poner luz a la ortodoxia religiosa de la época. Bueno, ese era el gnosticismo. O sea, el nous es un conocimiento pero encendido desde el espíritu. No es únicamente un conocimiento academicista mental, que se queda encerrado solamente en el plano mental. No es acumulación de saberes. El gnosticismo va más allá que eso. Es conocimiento puesto en práctica. Es la unión de la teoría y la práctica, la unión de la materia dirigida al espíritu. Por eso se toma como corriente espiritual la gnosis y la importancia de ella. Por eso cuidado con el uso de las palabras. Fíjense que mucha gente dice, soy agnóstico. Entonces, cuidado, o sea, a es sin. Gnóstico ya vimos, o sea, sin conocimiento espiritual, sin conocimiento propio, el que se dice agnóstico. Hay que empezar a poner atención a las palabras que decimos o que pensamos que tienen un significado desde lo externo. Pero bueno, entonces, ahora vamos a ver igual qué es la ética noológica. Pero la ética psicológica, que tiene como piso la personalidad, o sea, la estructura del personaje, yo, Joel Colombo, viviendo en tal lugar, con tal familia, con tal profesión, etc. Eso tomamos como piso de la personalidad, y como techo el alma. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior mencionábamos el origen de la palabra psique, que es relacionado a alma, a álmico? Bueno, acá está representado. Entonces, la ética psicológica tiene que ser la adaptación de la personalidad al alma. ¿Okay? El sujeto se tiene que parar desde ahí en la ética psicológica. Porque fíjate, la personalidad va a tener la experiencia de la vida, de la encarnación, 10, 20, 30, 40, 50 años, los que quieran, ¿okay? De la época, de la experiencia, de lo que vivió simplemente la personalidad. Pero el alma trae un bagaje milenario de estas encarnaciones que vienen una y otra para hacer la experiencia material acá. Entonces ahí vos ya tenés una experiencia milenaria que no solamente va a estar en el inconsciente, ahora vamos a ver los tipos de inconscientes que hay, cómo se relaciona con la ética, sino que va a estar en el subconsciente, que es la memoria milenaria. Porque va a recordar el alma todas las rondas del eterno retorno. Entonces, parto en esta ética psicológica desde la propia personalidad hacia lo álmico. Si yo puedo integrar el conocimiento, la ética de lo álmico, ya me sobrepongo a la personalidad. ¿Okay? Porque esto, la experiencia del conocimiento de este eterno retorno que digo, es prueba y error, ensayo, pecado, prueba, error, aprendizaje. O sea, el humano aprende así. Entonces, si vos traes todo en el inconsciente y el subconsciente personal de lo álmico, vas a tener una experiencia milenaria al lado de X cantidad de años de una única experiencia personal y de esta materia. Así aprende el humano, o lo humano. Lo espiritual no es así, no necesita la dualidad de estos polos, de prueba y error, ¿ok? No necesita de esta ley del ritmo de los polos, que también lo hablábamos en Kybalión, ley del ritmo de un lado al otro, de los polos, porque ya el espíritu es en sí, no necesita ese aprendizaje. Por eso la frase que dice también, el espíritu en el cielo, el cuerpo en la tierra, o sea, la unión de lo material y de lo espiritual a través de lo álmico también, a través del eje de lo álmico. Pero por eso hay la importancia de esta ética psicológica, de esta ética álmica. Pues ¿dónde meto el alma acá entre lo espiritual y entre lo material? ¿O hacia dónde tiene que mirar el alma entre lo material y lo espiritual? Si el alma mira con su ojo al cuerpo, si se mira a la psique, alma del cuerpo, vamos a encontrar que va a quedar sujeta a la personalidad.
a lo que soy simplemente como caretas, como personajes. Si apunta a lo espiritual, al espíritu, a lo que encarna espiritualmente a través del alma en el cuerpo, ahí vemos que apunta a una ética noológica, a una ética espiritual. Porque si no, si queda en la personalidad, ¿ok? Acuérdense, si la ética apunta a lo de la personalidad, que es el piso de la ética psicológica, va a quedar encerrado en las cuestiones de la personalidad. A la Maya, recomiendo mucho uno de los primeros documentales o videos que vi de enseñanza espiritual, Maya Mundos Ilusorios. Está en YouTube, es abierto, también lo pueden encontrar como Samadhi. Ahí creo que hay una parte 1 y una parte 2. Yo estoy seguro que vi la parte 1, es excelente, Samadhi. También está como Maya Mundos Ilusorios. Después, si no, cualquier cosa lo buscamos y lo pasamos. Y el Samadhi viene del sánscrito, que podría traducirse occidentalmente como la unidad, lo junto a la mente. El ser uno, lo individual, con una conciencia superior. ¿Okay? Entonces decíamos, si el alma mira al cuerpo, va a quedar sujeta a la Maya, o sea, al espejismo de los mundos ilusorios, que son los 3 velos que ocultan al sujeto de esta malla de realidad que no es propia. ¿Okay? En lo físico, Maya, esto del Samadhi que estábamos hablando, lo ilusorio, el espejismo en lo emocional y lo ilusorio en lo mental. ¿Okay? Son 3 niveles distintos que el sujeto debe ir más allá que eso, para conectar con sí mismo, con el espíritu. Entonces, la ética psicológica va a ser la adaptación de la personalidad a lo álmico. Es decir, los años de vida, lo cronológico, el mito de Cronos que siempre hablamos, adaptarlo a lo álmico, que es donde va a aparecer el mito de Kairos, de la oportunidad. Y una vez que tengo esa ética propia, que puedo integrar esa ética propia, psicológica, apunto a la ética noológica, voy de una hacia otra. La ética noológica es la asociada al espíritu, a la del nous, lo que estuvimos viendo antes, el conocimiento del fuego del sí mismo. ¿Okay? Si no, va a quedar solamente la ética encerrada en las cuestiones de la personalidad o del alma y nunca va a poder apuntar a la ética espiritual. Es decir, hay que poner un desde dónde y un hacia dónde. Como el GPS, siempre decimos lo mismo. Si te subís al auto y pones el GPS, pero no le pones dónde estás y hacia dónde vas, te va a llevar a cualquier lado, a donde ponga el GPS, o sea, las coordenadas dadas por el otro. Entonces, si yo le pongo un punto de partida, el desde dónde estoy, parto del piso de la personalidad al alma y a la espiritualidad, bueno, ahí tengo un hacia dónde. Ahí tengo el recorrido, el camino propio. Y entonces, parto desde la personalidad. La ética en la personalidad, ¿está limpia? No, dijimos que tiene que trascender los 3 registros que mencionamos antes. De Maya, que vuelvo, ahí creo que pasaron el link, vuelvo a recomendarlo, espejismo e ilusión. Aparte, la época psicológica y las cuestiones de la personalidad cambia, depende de la época. Eso va a ser distinto. ¿Por qué? Porque las cuestiones de la personalidad y las cuestiones del alma son móviles, son permeables por lo del exterior, es decir, tienen un influjo de lo exterior que modifica la sustancia. Y ahora le voy a poner un ejemplo concreto para que lo tenga. Es permeable lo externo a lo interno, cuestión que con el espíritu no pasa eso. Les pongo el ejemplo de la respiración, porque también lo vamos a conectar con el ejercicio que vamos a hacer hoy de respiración y de meditación. El cuerpo es permeable a la respiración. Es decir, la respiración influye en el propio cuerpo. Pensemos el ejemplo de la respiración por un momento para ponerlo bien concreto. El cuerpo es moldeado por la respiración. Pues si no respiro, no vivo. Y depende cómo respires, es cómo vas a vivir. Los tipos de respiración que tengan es cómo vas a vivir. Bueno, las cuestiones del alma y de la personalidad con la época y de los paradigmas de los que hablamos es lo mismo.
La época moldea a la personalidad y al alma. ¿Por qué? Porque si no estoy en una época, no estoy vivo. Primer punto de partida. Y como viva, como me pare frente a la época, es como voy a vivir. Ahí está, mejor dicho, como me sitúe frente a la época, es como voy a vivir. Entonces, poniéndonos en el ejemplo esto, así lo ponemos bien concreto y lo dirigimos a los ejercicios. Me pregunto, entonces, si la personalidad y el alma son permeables a la época, como el cuerpo a la respiración, ¿qué determina la época en el alma y en la personalidad y qué determina la respiración en mi cuerpo? O sea, ¿cómo respiro? Y sobre todo, y más importante, ¿quién respira en mí? Esa es la verdadera disciplina de la respiración. Porque la respiración está muy bien, está muy difundida, también ahora en Occidente, todo bien, pero en general son más técnicas como para bajar la ansiedad y esas cuestiones que también está bien considerarlas. Pero lo más importante de la respiración es saber si es consciente o inconsciente. Es decir, saber si soy yo el que respira o respira otro u otra cosa a través mío. Y entonces preguntarse qué o quién. O sea, esto en distintos lugares del planeta, en cualquier sabiduría ancestral que vayan, encuentran prácticas asociadas a los estados de conciencia, los samadhis, en la observación de la respiración. En la India tenés el pranayama, en la China tenés el Tao, en el mundo griego las prácticas pitagóricas hacían eso. O sea, esas prácticas partían de la observación del sujeto, de su realidad y de la respiración. O sea, los ejercicios prácticos que hacían eran de respiración. ¿Quién respira cuando me respiro? Si me respira otro, me respiro yo. ¿Y cómo respiro? Si profundizamos en estas prácticas y enseñanzas de la tradición de Antigua Grecia, de Roma, vemos que ellos decían también que tenían la concepción de que hay un alma individual, un ánima individual, pero también hay un alma del mundo, un ánima mundi, y hay un ánima del cosmos o ánima cosmos, que representan distintos planos de la realidad. El alma individual sujeta a la del mundo sujeta a la del cosmos. Para bajarlo más a Occidente, en esta época lo intentó explicar y adaptar el amigo Jung, Carl Gustav Jung, amigo suizo, nacido hace 2 siglos, 1870 y algo nació, psicólogo, fue permeado por las nuevas ondas, las nuevas ramas de la psicología, del psicoanálisis de Freud. Acuérdense, psico viene de alma, por eso va a ser todo un desarrollo, no solo de los designios, de los arquetipos, escribió muchísimas cosas del espíritu del tipo. Pero para el caso que estamos hablando, del nous, de la ética del alma, de la ética psicológica, nos viene muy bien el ejemplo. Porque el amigo Jung decía que hay un alma individual, lo reconocía, y lo reconoce como inconsciente personal. ¿Okay? El alma individual es el inconsciente personal, es la psique personal. El anima mundi es el inconsciente colectivo de X región. Y el cosmo tenía el inconsciente cósmico. ¿Okay? 3 niveles. 3 niveles distintos del alma de esta casa que estábamos hablando. Entonces, 2 minutos por si alguien no lo tiene muy claro, la diferencia entre consciente, inconsciente y subconsciente. El consciente es lo propio, lo que le voy ganando a la encarnación, lo que logré, lo que dirigido al espíritu fui consiguiendo, ¿okay? Lo que hago consciente, conciencia, con conciencia propia. ¿Okay? El inconsciente son los registros álmicos de las memorias, de las distintas encarnaciones propias del arquetipo familiar, del árbol genealógico, etcétera, etcétera, etcétera. Y el subconsciente son las cuestiones que tenemos en el cerebro más reptiliano, más primitivo, más de subsistencia, que son las cuestiones y los registros de lo general, del mundo, del cosmos, de toda la materia. ¿Okay? Para orientar y dividir entre lo consciente, inconsciente, con las distintas cuestiones que vimos, y el subconsciente. ¿Dale? Entonces, repetimos lo dicho antes, el alma individual, el inconsciente personal, el alma del mundo o el ánima mundi es el inconsciente colectivo según Jung, y el ánima del cosmos es el inconsciente cósmico, siempre para la teoría del amigo Jung.
¿Y la personalidad dónde queda todo esto? Porque antes estábamos hablando que la ética psicológica iba desde lo álmico, desde el piso de la personalidad a lo álmico. Bueno, él lo llama subconsciente personal, que es lo que hablamos antes de los 3 registros. ¿Recuerdan que hablamos antes de lo personal, de los velos de la personalidad? Maya, el registro físico, lo real, lo corporal, el espejismo de lo imaginario, de lo emocional, y lo ilusorio, en el registro de lo simbólico y de lo mental, que ahí entra la palabra. ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra no era lo único y que había que tener distintos registros? Bueno, acá los estamos desmenuzando uno por uno. Entonces, la suma de todas esas son las cuestiones no aclaradas de la personalidad. Entonces, para tener ética propia, personal, vas a tener que superar todos esos registros. Para tener ética álmica, es decir, psicológica, vas a tener que ir más allá de las cuestiones de la personalidad, del anima mundis y del anima del cosmos. Para recién ahí, fíjate el recorrido que hay que hacer, para tener una ética espiritual o lógica. ¿Ok? Pero bueno, hoy vamos a hacer una práctica neumática, de neuma. Porque en la tradición, en este tipo de prácticas, ahí se observaba la respiración, la concentración de la personalidad y del alma, para ver quién respira cuando respiro y cómo respiro. Llevándolo a lo que diría Jung es, ¿respiro yo, mi yo real, o respira el inconsciente personal? Todas estas cosas, el contenido de la memoria no aclarada, los traumas, los pensamientos automáticos, lo que vemos siempre. En otro plano, ¿respiro yo, mi yo real, o los arquetipos de la psicorregión, del anima mundi? En otro plano más allá, ¿respiro yo o respira un dios, un mito a través mío, en el inconsciente cósmico? Entonces, esta práctica que vamos a hacer, esta disciplina, que aparte les voy a dejar para que hagan después cada uno en su hogar, uno de los referentes que a mí también me gusta mucho de Grecia es Epicuro, también lo recomiendo que se estudie, junto a los famosos conocidos, Platón, Sócrates, Aristóteles de Grecia. Epicuro era capo, era grosso también. Él decía que en estas respiraciones, en estas meditaciones, hay que traer el recuerdo de lo agradable. Ahí está la práctica terapéutica. Acuérdense lo que dijimos de terapia, de los terapeutas, de los gnósticos, de los esenios en el primer encuentro. Y esto en griego se llamaba aistesis. Aistesis, el recuerdo de lo agradable, de lo que no se pudo degradar con el mito de Cronos, de lo que no se perdió en el tiempo, de lo que hice consciente, de lo que gané propio. Entonces, en estas prácticas nosotros vamos a buscar, o a encontrar, mejor dicho, haciendo buen uso de la palabra, que el sujeto recuerde todo lo que en su vida propia el tiempo no degradó, es decir, el mito de Cronos no disolvió. Todo lo que se le ganó a Cronos, todo lo que este mito no se pudo devorar. Pero, o sea, hay que hacer un cultivo de la memoria, pero no como algo patológico, como las memorias que vienen automáticas y que me recuerdan todo lo que se padeció y todo lo que sufrió, que al yo inconsciente le encanta hacer eso. Sino que hay que cultivar, y acá está la clave para la memoria, el pensamiento y los recuerdos, se tiene que cultivar la memoria desde el agradecimiento. O sea, todo lo que se ganó en la vida propia y todo lo que la naturaleza propia nos ha dado. No es lo que lo externo nos dio, sino lo que vivimos en existencia, lo que ganamos de nosotros mismos. Los dones que me quedaron por las experiencias que tuve, por las historias que transité. ¿Ok? Entonces ahí utilizo el pasado como un referente valorizador de las historias que tuve, que se convirtieron en experiencia, que generaron dones que hoy puedo utilizar. ¿Okay? Y esos dones que hoy puedo utilizar son lo que agradezco, porque el yo real lo ganó eso. Entonces, y no pasa ni siquiera por un sentido nostálgico de decir todo pasado fue mejor y esas cuestiones de que la gente que se queda hace 50 años, no pasa por ahí, sino por el placer del reconocimiento, del recordar, del reconocer el pasado, pero desde la hora, desde el presente. Cuidado con eso, para no perderse en las cuestiones del pasado. Es decir, no sé, de 30, 40, 50 años de experiencia de la personalidad,
no me tienen que mirar a mí esos años de experiencia, esas historias no me tienen que mirar a mí porque eso es karmático, eso es repetitivo desde la personalidad, porque desde ahí, ¿qué puedes agradecer desde eso? O ser feliz desde ahí. O cómo puedes llegar a la dicha, a la felicidad y a la buena aventuranza desde ahí. Hay que cambiarle el signo a eso. Tiene que ser desde el momento presente, desde el Augenblick, desde el momento eterno, como decía Nietzsche, hacia la eternidad, desde el presente hacia la eternidad. Desde el presente puedo mirar el pasado, reconocer todo lo que dijimos recién, en este Augenblick, en el eterno retorno que menciona Nietzsche, y voy más allá. Yo miro a los 50 años de experiencia del pasado. Es una diferencia sustancial es desde quién mira y desde dónde se mira. Entonces, la estesis de Epicuro es esto, es el Augenblick de Nietzsche también, es el instante eterno. Desde ahí se puede ver lo que no pudo ser vencido por el tiempo. Ahí está la roca de Roma que no pudo ser escurrida o disuelta o erosionada. Ahí está la luz de Grecia que no pudo ser apagada o subsumida en la oscuridad. Ahí está esa casa que decíamos que estábamos construyendo que no pudo ser derribada por las circunstancias de la época. Y ahí está la fortaleza, el fuerte propio, el poder propio, que no pudo ser derribado ni vencido por el otro. Eso es la estesis, el agradecimiento. ¿Y quién agradece? El sujeto, el alma, le agradece al sí mismo, al espíritu. Agradece el alma, recibe el espíritu. Ahí está la ética noológica. Esa es la memoria de todo lo digno que se hizo en la vida y que puede y tiene que ser recordado. Porque ahí va a estar la salud, la dicha que hablamos antes, la felicidad, la buena aventura. Ahí está la claridad del espíritu, que a veces cuesta tanto definir. Fíjate, acá encontrás todo. Porque recordemos, una frase que encontré y me encantó muchísimo, 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 hablando de claridad. En un día claro se ve hasta siempre, y el siempre es el espíritu. Entonces, con claridad, con dicha, con ética, con aistesis, miro al hacia siempre. Así que bueno, estamos en un muy, muy buen momento para hacer la práctica. ¿Ok? Que como siempre vamos a hacer un ejercicio en vivo, como siempre, bueno, sí es siempre, hablando del hacia siempre porque el encuentro anterior hicimos y este lo hacemos, así que ya es siempre eso. Vamos a hacer un ejercicio en vivo y vamos después a dar pautas para quien así lo desee, continuar con esto, dirigidos hacia el espíritu, al hacia siempre. Así que les voy a pedir que porfa, no lo avisé antes, colgué, tomen una hojita, una lapicera, en el teléfono, en la computadora, en un lugar donde lo puedan anotar. Y si no, si lo quieren recordar y dejarlo ahí en la mente con la palabra interna, también se puede hacer así. Quiero que en esta escritura, tanto sea en papel o interna, hagan un reconocimiento de lo ganado en vida, pero con los referentes que hablamos antes, de lo ganado en estas éticas que hablamos, en lo ganado hacia el otro, en lo ganado hacia los paradigmas, en lo que hicieron propio en la vida. Puede ser material, inmaterial, pueden ser cosas, objetos que nos requirieron ir más allá, puede ser dones que tuvimos que combatir para ganarlos, ¿tá? Cualquiera de esos tres. Quiero que elijan uno, al menos, el más importante, escriban tres al menos, y después de esos tres, elijan uno. ¿Dale? Porque es con el que vamos a trabajar en esta labor introspectiva. ¿Dale? Doy 2 minutitos para que se escriban estos tres logros y sobre todo elijan uno. Un reconocimiento de lo ganado en vida.
Bueno, ahí están escribiendo todavía, dame un minutito más. Me gusta que sigan escribiendo, pues significa que tienen mucho que agradecer. Me están haciendo consciente que muchas cosas que ganaron. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer, como estuvimos hablando antes, un ejercicio con la respiración para reconocer si yo me respiro, qué me respira y cómo me respiro. Y lo vamos a unir con la estesis, con este agradecimiento, con la ética del agradecimiento. ¿Vale? Así que vamos a iniciar, como hicimos la vez anterior, en un lugar cómodo para cada uno, postura que quieran de cada uno, eso es indistinto. Pueden ser sentados, puede ser acostados, eso a elección de cada uno. Vamos a ir cerrando los ojos, vamos a relajarnos, a encontrarnos en nosotros mismos con la respiración. Vamos a observar nuestra respiración. Para eso, con los ojos cerrados, vamos a empezar a reconocer nuestro cuerpo, nuestra personalidad y nuestra respiración para dirigirnos al alma y al espíritu. Entonces, reconozco el aire que entra por mis fosas nasales, por mis narinas. No lo controlo, no dejo que la personalidad controle mi respiración, sino que simplemente la dejo ser. Identifico si ese aire está frío, está caliente, cuando ingresa, cuando sale, si es igual por las dos fosas nasales, si entra la misma cantidad por una o por otra. Siempre, por favor, respiren por la nariz. Boca cerrada o entrecerrada, mejor cerrada para que no se filtre aire por ahí. Inhalo y exhalo, al mismo tiempo que lo reconozco y relajo el cuerpo. Ingresa el aire, pasa por mis narinas, por mi garganta, por mi boca, por la laringe, por la faringe, sigue por el conducto hacia los pulmones, va a llegar a los alveolos donde van a purificar este aire para obtener el oxígeno para la sangre y de ahí dar vida a mi cuerpo. Una y otra vez entra y sale el aire y lo reconozco. Inhalo y exhalo. Reconozco que estoy respirando. Hago consciente mi respiración. No la controlo egoicamente, sino que la hago consciente. La hago propia. Sigo reconociendo esta respiración, pero ahora paso al cuerpo. Desde donde estoy sentado, voy a empezar a reconocer las partes de mi cuerpo que hacen a mí. Desde mis pies, las plantas de mis pies, recorriendo los dedos, la yema de los dedos, tan apretados con el calzado, estoy descalzo, viene aire, siento viento. Eso al mismo tiempo va a generar una sensación de relajación, y lo puedo también unir a una energía que va a ir subiendo, e imagino con un color envolvente por todo mi cuerpo. Entonces inicia en los pies y va subiendo por los tobillos, que los relaja,
voy a ir haciendo consciente la pantorrilla, los gemelos, todo esto, imagino esas partes del cuerpo con la energía y la relajación que la siento, es decir, hago propio mi cuerpo y mi imaginación, mi pensamiento, al mismo tiempo que sigo respirando. Y si vienen pensamientos no propios, programados, simplemente los dejo ir, no lucho contra ellos, simplemente los dejo ir. Sigue subiendo esta sensación de relajación, de energía propia que va a llegar a mis rodillas, este encuentro de rodillas de la parte baja de mi pierna con la posterior, con mis muslos, con los cuádriceps, los isquiotibiales que soportan el peso del cuerpo, los voy a relajar, uniéndolo con las caderas, el fémur, los genitales, el suelo pélvico, la zona de creación, de magia, de sexualidad, la relajo, la pongo al servicio de esta meditación y respiración. Allí voy subiendo, pasando por el sacro, el hueso sagrado, mi columna, mi conexión del cielo y la tierra. Los órganos vitales internos los reconozco, los respiro. Si puedo, respiro desde el estómago, desde el diafragma. Voy subiendo con esta relajación, con esta respiración, hasta encontrarme con el corazón, en la zona de adelante, con los pulmones, con los omóplatos en la espalda. Voy relajando toda la espalda, que sigue hasta las cervicales, hasta los trapecios, los hombros. Relajo esa zona, la hago relajada propia. Respiro y envío relajación hacia ahí. Eso se extiende hasta los brazos, por todo el antebrazo, por todo el brazo, hasta la punta de los dedos, de las manos, las yemas. Esta energía se extiende más allá de mis manos. Y todo el cuerpo también fue envolviéndose en esta energía elegida de relajación y de conciencia corporal y respiratoria. Esta energía de relajación sube por las cervicales, todo a través de mi cráneo, la parte posterior, por la parte superior del cráneo, y va a llegar hasta mi frente, va a relajar las cejas, los ojos, mis parietales de la cabeza, las orejas, los pómulos, la mandíbula, y toda la boca que puede llegar a tener tensión, la relajo. Esa relajación llega hasta la garganta, donde se pone la palabra dicha. Todo esto hace una conexión de relajación de mi cuerpo y de unión con la respiración. En este momento soy yo quien me respira. Hago propia la respiración, la hago consciente, más allá de las cuestiones de lo externo. Disfruto y agradezco reconociendo este momento de respiración propia. Me tomo unos momentos para sentir en el cuerpo, en la personalidad, en el alma, dirigido al espíritu, este momento propio. Desde este lugar de disfrute y de habiendo conseguido esta respiración propia, voy a viajar en el tiempo hacia ese momento donde obtuve este recuerdo, este don que vamos a agradecer. Cada uno eligió un momento, una circunstancia, un don, un objeto que ganó, que hizo propio a lo general, para reconocerlo, para agradecerlo. Entonces viajo hacia ese momento donde lo obtuve, donde lo conseguí, al proceso, miro esa escena, miro ese lapso temporal, si no fue solo un momento, y lo reconozco, lo agradezco interna y simbólicamente. Lo hago propio una vez más, traigo el recuerdo de lo agradable a este momento. Lo que yo gané con dignidad,
hacia lo general. No solo lo recuerdo, paso por el cuerpo esa sensación, esa emoción, ese aroma que había en ese momento. Recuerdo a las personas que había, con quién lo celebré, cómo lo obtuve. Reconozco lo que pasé anteriormente para llegar a eso. Hagan esa escena, ese reconocimiento escenográfico de lo que sucedió. Y agradezcan por tenerlo por logrado. Y ahora vamos a ir un paso más allá, como nos indica la responsabilidad de la ética noológica. Y hoy, en este momento, vamos a agradecer hacia el futuro para traerlo al presente. Hoy agradezco y elijo internamente un momento que se va a dar en el futuro, que voy a lograr, algo que voy a obtener, una meta, un hacia dónde propio que le gano a lo ajeno, ya lo voy a agradecer hoy. Entonces, hoy me encuentro agradeciendo la metanoia del futuro, porque la causa y efecto puede ir hacia adelante o hacia atrás. En este momento elijo y agradezco de la misma forma de lo que obtuve, de lo que voy a obtener, de lo que voy a hacer propio. Elíjanlo ustedes, pónganle el espacio, el lugar, los aromas, las personas que van a estar alrededor de lo que eligen y logran. Y lo agradecen en este momento, disfrutando lo obtenido. Con este agradecimiento de la memoria del futuro, las memorias del futuro, es que vamos a ir cerrando esta labor con el reconocimiento de la respiración, del cuerpo propio y los logros propios. Voy volviendo de ese momento, de esa memoria del futuro elegida, hacia el presente, hacia el ahora. Vuelvo a reconocer el cuerpo, las sensaciones corporales, voy moviendo los dedos de las manos, de los pies, voy moviendo las pantorrillas, los hombros, empecé a ir moviendo el cuello, la cabeza, relajando la boca, la mandíbula para activar de nuevo lo corporal e ir volviendo hacia acá. Quien está acostado se va a ir levantando de a poco hacia un costado para no lastimar el cuerpo. Paso a paso voy volviendo a esta situación corporal. Lo último que se levanta es la cabeza, si estoy acostado o sentado con la cabeza hacia abajo, y lo último que se va a abrir son los ojos, para volver a este plano material. Agradeciendo lo vivido y lo transitado, es que volvemos a este plano, cada uno a su tiempo. Muy bien. Y ahora en este estado que se encuentran, esto que han vivido, que han transitado, el agradecimiento a lo futuro, en algún momento como tarea del hogar, escríbanlo si es que todavía no lo tienen escrito como objetivo, pero si lo tienen escrito como objetivo, escríbanlo como logro, como algo que ya habitaron en lo simbólico, en el mundo sutil. Agradézcanlo por haberlo obtenido, y le pueden poner los detalles de cómo lo vivieron, cómo fue esta experiencia desde lo sutil, para ponerlo en palabra, en invocación escrita. Lo van a tener que pensar, es decir, palabra interna, y lo van a tener que escribir para ponerlo en palabra externa.
y ese recuerdo de la memoria del futuro, de lo agradable de la éstesis, ya les va a quedar en este presente. Para ir más allá, este ejercicio ustedes lo pueden hacer todas las veces que quieran. Entonces, una pauta que pueden tener es escritura de agradecimientos de todo lo que han ganado en la vida. Y pueden hacer este ejercicio una y otra vez, y de lo que quieren ganar. Esto lo van a poder repasar, queda grabado, por lo cual lo van a poder hacer. Y como tarea oficial para el hogar, como pautas para que tengan, vamos a trabajar con la palabra, registrando y escribiendo todos los días al finalizar el día. Esto es una pauta, quien lo desea hacerlo hace, quien no, no. Todos los días hagan la costumbre de tener una hojita, un cuadernito, de registro de acciones diarias. Y ahí pueden anotar qué palabras se dijeron en la conversación interna, qué palabras dijeron en lo externo, y hasta ahí vamos con el registro. Ya para otro encuentro de poder haremos qué hicimos o no hicimos. ¿Ok? Y si esas palabras que dijimos interna o externamente son conducentes al tipo de vida que yo elijo o no. Y qué palabras me gustaría decir y no digo, porque acá estamos registrando las que digo, que son conducentes o no. ¿Qué palabras me gustaría decir y no digo? O no puedo decirme o decirle al otro. Bien, eso como trabajo con la palabra. Y con la ética, registrar qué ética tengo. Si es que tengo ética propia o si es automática en referente a lo que hablamos hoy. Y si no tengo ética propia, empezar a diseñar una ética propia. Nunca es tarde para empezar a diseñar una ética propia. Pero la ética propia se va a diseñar con política propia, con poder personal y con justicia externa, considerándola para generar la justicia interna, que es la que tiene que prevalecer. Así que bueno, deseando que les haya aportado el encuentro de hoy, ¿ya? Casi 2 horas de encuentro, mira. Un gran y muy lindo encuentro. Agradeciéndoles a ustedes por estar acá, por permitir este espacio, porque lo hacemos entre todos también. Si estuvieran todos ustedes ahí, estaría hablando yo solo acá al aire, o le estaría hablando a Pelusa que está ahí durmiendo. Así que más allá de la broma, de verdad, gracias por la oportunidad, por el kairos de estos encuentros, de los espacios que generamos, y hasta la próxima vez que nos encontremos entonces. Les mando un gran, gran abrazo para todos, y el mayor de los éxitos. Adiós. Gracias, Joel. Un abrazo a todos. Gracias. Muy lindo. Gracias, Joel. Gracias a todos. Chao.